podcast sobre los efectos jurídicos relacionados con las obligaciones civiles en México. Hoy tendremos como invitados a 4 expertos en el tema, quienes nos hablarán sobre los diferentes aspectos de este tema tan relevante. Primeramente, para entrar en contexto del tema de estudio, iniciaremos definiendo el concepto de obligación. Para este efecto, le preguntaremos a nuestro primer experto invitado, el abogado Adán Padierna. Abogado, buenas tardes. ¿Podría hablarnos sobre qué es la obligación y qué sucede cuando ésta no se cumple en México? Claro, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por invitarme. Claro, en México sabemos que el derecho civil se refiere a la persona, entre otras cosas, en relación con su actividad económica, y esta puede ser en un plano de exclusividad o en un plano de colaboración. Cuando los actos económicos se realizan en exclusividad, estamos en presencia de los derechos reales, más cuando la actividad se realiza en colaboración de unos hombres con otros, estamos en presencia de derechos personales, que ameritan la distinción entre deudor y acreedor, y un vínculo que los relaciona. Este vínculo que surge entre las personas es la obligación y tiene naturaleza jurídica, ya que por él surge la necesidad de pagar alguna cosa según lo establece la ley. Por esa razón, mientras que los derechos reales tienen por contenido el poder que el sujeto sobre un bien, en los derechos personales se persigue la satisfacción que el deudor va a realizar en el interés del acreedor. En resumen, podemos decir a la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente con otro sujeto llamado acreedor, a realizar una conducta que puede considerar en un dar, en un hacer o en un no hacer. Por ser jurídica la relación, tiene las características inherentes de la norma jurídica, entre ellas la coercividad, entendiéndose por esta el atributo de la norma jurídica en virtud de la cual es posible obtener el cumplimiento de la obligación, aún por la naturaleza y en contra de la voluntad del deudor. Eso quiere decir que el incumplimiento de una obligación civil puede llevar a la exigencia del cumplimiento forzoso de la obligación, lo que significa que otra parte puede solicitar a un juez que obliga al deudor a cumplirla. Ese procedimiento se encuentra establecido en el Código Civil Federal y en los códigos civiles de cada estado. Muchas gracias, abogado. Ahora continuaremos con nuestra segunda invitada, la abogada Abril Franco. Abogada, ¿podría hablarnos sobre el pago de daños y perjuicios y cómo se aplica en México? Por supuesto, estoy encantada de participar. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, debemos dejar muy en claro quiénes son los sujetos en una obligación y cuál es la facultad que tiene cada uno. Los sujetos pueden ser activo o pasivo. El sujeto activo, también llamado acreedor, es el beneficiado con la prestación. Tiene 2 facultades a su favor, que son la facultad de recibir y la de exigir, ya sea en forma judicial o extrajudicial. El cumplimiento de la prestación que se tiene derecho de recibir. El sujeto pasivo, llamado también deudor, es el que debe ejecutar la prestación, que es el objeto de la obligación, y son 2 las prestaciones a su cargo: el deber jurídico y la responsabilidad patrimonial para los casos de incumplimiento de pagar los daños y perjuicios que causó por su incumplimiento, los que consisten generalmente en una suma de dinero como indemnización. Debido a esto es importante definir los daños como los menoscabos que sufre una persona en su integridad, su patrimonio o sus bienes. En tanto, los perjuicios son ganancias lícitas que se dejan de obtener o gastos que ocasionan un acto o la omisión de un acto por parte de otra persona. Aunque existen diferencias entre ambos conceptos, desde el punto de vista jurídico suelen utilizarse en forma conjunta a los efectos de obtener una indemnización, la cual debe alcanzar todo el menoscabo económico sufrido por la víctima. Para que dé lugar a una indemnización, debe tener las siguientes características: la existencia real, la relación causa-efecto con un hecho antijurídico cometido por otra persona, es decir, que sean consecuencia del mismo, que sean acreditables, ciertos o posibles
Si son patrimoniales, deben ser cuantificables y objetivos. Los extrapatrimoniales, difíciles de cuantificar, son de carácter subjetivo. La relación de causalidad es un elemento central en la definición de daños y perjuicios. Para que pueda determinarse la responsabilidad civil y dar lugar a la indemnización. La relación de causalidad debe existir y además debe ser probada. De esta forma, hay situaciones en las que a pesar de haberse producido daños y perjuicios, se rompe el nexo causal, como por ejemplo un caso fortuito y de fuerza mayor, acción proveniente de un tercero que sea un hecho ilícito ajeno, acción o consentimiento del propio perjudicado, estado de necesidad en donde los daños y perjuicios se produjeron por evitar un mal mayor propio o ajeno y en legítima defensa, es decir, al defenderse de una agresión. Cuando el daño se produce por una responsabilidad contractual, es decir, el incumplimiento de un contrato, la indemnización tiene carácter reparatorio. En este caso, el resarcimiento depende de la situación del deudor, que puede ser dolosa, o del deudor de buena fe. La cantidad a pagar depende de la gravedad del daño y se calcula con base en el valor del bien o servicio afectado. Ese derecho se encuentra regulado en el Código Civil Federal y también en los códigos civiles de cada estado. Muchas gracias, abogada. Ahora, para continuar con nuestro tema, hablaremos con nuestro tercer invitado, el notario público Edgar Ramírez. Notario, ¿podría hablarnos sobre la rescisión y resolución del contrato y cómo se aplica en México? Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Primero que todo, la rescisión hace referencia en materia jurídica a todos aquellos contratos o actos jurídicos que, debido a su ineficacia, la rescisión hace referencia en materia jurídica a todos aquellos contratos o actos jurídicos que, debido a su ineficacia sobrevenida, quedan sin efecto de forma anticipada. En estas condiciones, todo lo acordado y previamente reflejado en dichos documentos queda cancelado. Por lo tanto, todos los derechos y obligaciones derivados del mismo quedan sin efectos ante la ley. En otras palabras, la rescisión consiste en la ejecución de un acto forma que deja sin efecto un negocio jurídico anterior. No podemos rescindir un negocio jurídico de forma unilateral, sin tener una serie de causas que justifiquen, como por ejemplo, rescisión por lesión, que supone un peligro patrimonial para una de las partes contratadas, o también rescisión por fraude. Aquí viene recogidos todos los casos donde los negocios jurídicos se hayan realizado con una intención fraudulenta, es decir, con ánimo de engañar y perjudicar sus intereses. También podemos ver la rescisión por otros conceptos. La ley deja las puertas abiertas a nuestras causas que pueden estar debidamente justificadas y complementadas con jurisprudencia y leyes que concluyan con los intereses del efecto. En este sentido, se podría incluir aquellas situaciones donde algunas de las partes hayan incumplido parte de lo acordado o por el fallecimiento de alguno de los dos, aunque estos últimos no es aplicable, por ejemplo, a las obligaciones económicas del fallecido, que deberían de responder con su herencia. Además, cada contrato suele incluir su propio punto donde se enlisten los casos en los que se pueden rescindir un contrato siempre que la ley lo permita. También es importante señalar que las rescisiones pueden ser de tres tipos. Rescisión voluntaria. Hay un acuerdo entre los integrantes del contrato para finalizar de forma anticipada la relación jurídica. Rescisión judicial. Este tipo de rescisiones vienen dictadas por los órganos jurídicos del Estado. Las autoridades dependen del Poder Judicial, podrán decidirse en valores de los argumentos que puedan presentar la parte afectada, como por ejemplo haber sufrido un perjuicio. Rescisión fortuita. Este tipo de rescisión es consecuencia de elementos ajenos a la voluntad de los integrantes,
Ejemplo de ello podría ser la misma muerte o incapacidad. En México, si una obligación civil surge de un contrato, el incumplimiento de este puede llevar a cabo a la rescisión del mismo, es decir, a la terminación anticipada del contrato y al retorno de las partes a su situación anterior. Si el incumplimiento es grave, la otra parte puede exigir la resolución del contrato, lo que significa que se termina inmediatamente el contrato y la parte afectada puede exigir una infracción por los daños y perjuicios sufridos. Ambos derechos se encuentran regulados en el Código Civil Federal y los Códigos Civiles del Estado. Muchas gracias, abogado. Finalmente hablaremos con nuestra última invitada, la abogada fiscalista Yasmín Juárez. Yasmín, ¿podría usted hablarnos sobre las consecuencias fiscales relacionadas con las obligaciones civiles en México? Por supuesto, pero antes déjame felicitarles por abordar ese tema tan importante y por invitarme a participar en este espacio con ustedes. El tema fiscal es muy importante y muchas veces no le tomamos en cuenta al momento de llevar a cabo un contrato, o bien realizamos convenios informales con otras personas con tal de evitar obligaciones fiscales. Pero en ambos casos son incorrectos y pueden llevarnos a consecuencias que pongan en peligro nuestro patrimonio y hasta nuestra integridad personal. Les voy a dar un ejemplo. Si la obligación civil implica el pago de una cantidad de dinero, esta puede estar sujeta al pago de impuestos, pues como sabemos, todo ingreso percibido es motivo de impuesto. Asimismo, los intereses moratorios que genera una falta de pago por parte de un deudor también es un ingreso y causa impuestos. Y si el incumplimiento de la obligación civil lleva a la exigencia del pago de daños y perjuicios, esta cantidad también puede estar sujeta al pago de impuestos. Es importante tener en cuenta estas consecuencias fiscales al momento de pactar una obligación civil, pues al no cumplir con nuestras obligaciones fiscales establecidas en la ley, tiene consecuencias legales muy graves. Todos los ingresos que percibimos deben de tener un origen legal justificado de manera formal a través de documentos como los contratos. De lo contrario, un ingreso no justificado puede ser considerado como lavado de dinero o de origen ilícito, lo cual actualmente tiene consecuencias penales. ¿Qué pasa entonces muy frecuentemente con esta situación? Que muchas personas evitan formalizar en un contrato las transacciones que realizan entre sí para no dejar evidencia de ingresos percibidos y no causar estos impuestos, evitando los gastos y costos del contrato. Sin embargo, al hacer esto, puede tener consecuencias mucho más graves que el simple pago de impuestos, pues hacer transacciones en la informalidad puede llevarnos a perder inclusive parte o todo nuestro patrimonio al no tener forma de exigir el cumplimiento de una obligación, al no contar con elementos suficientes para rescindir una relación con la parte deudora de la transacción, ni la posibilidad de ejercer la coercibilidad de la ley de lo acordado por la otra parte. Evadir impuestos generados de nuestros ingresos llevando a cabo transacciones informales que no justifican nuestros ingresos puede tipificarse como un delito de actividad ilícita y tener consecuencias legales. 4 expertos en el tema de las obligaciones civiles en México, hablando sobre los diferentes aspectos de este tema tan importante. Les agradecemos a todos por su participación en ese podcast. Buenas noches.